Principio de complementariedad, ¿verdad? Si el país, teniendo los delitos y teniendo la jurisdicción y teniendo todas las condiciones para el juzgamiento interno, lo juzga, solo en caso de que demuestre que por alguna razón o algún impedimento no lo vaya a buscar, habría posibilidad de la competencia de la Corte Penal Internacional. Sin embargo, es muy importante que los países reconozcan ese principio de complementariedad. ¿Qué es la trascendencia del principio de complementariedad? Es que no van a quedar actos impunes tan solo porque en el país no están vigentes esos delitos. Y esto es lo que es trascendente. Porque yo no puedo llegar y decir, por un principio de derecho penal interno, no lo juzgo porque el delito no es delito de mi legislación, o para la fecha en que se cometieron los delitos no estábamos adscritos al Estatuto de Roma, o para el momento de los hechos, aquella figura ni siquiera formaba parte de los tratados y convenios ratificados por el país. Porque recuerden que, y eso lo dijimos en el régimen de Fuentes, no son solo los delitos que están en la competencia del Estatuto de Roma, sino que ya hemos suscrito en los países, y yo creo que la mayor parte de los países de la región lo han hecho, la Convención contra el Genocidio, la Convención de la Tortura, la Convención contra la Desaparición Forzada, que indudablemente ya tendrían todos esos países el compromiso de haberlos integrado en su legislación. ¿Alguna otra pregunta? Yo, digamos, a pesar de que se integren ya todos estos delitos o crímenes a las legislaciones nacionales, igual como me parecería importante que siempre tenga la Corte Interamericana ese poder de juzgar, porque no siempre los propios tribunales nacionales tienen esa fuerza o esa iniciativa de juzgar a cierto tipo de criminales. Si quiera o no, siempre hay ese rasgo, perdón por decirlo de alguna manera, de temor por parte de los tribunales a juzgar a estos tipos nuevos y a juzgar a ese tipo de personas que muchas veces tienen mucho poder detrás de ellos. Claro, usted lo ha dicho, es decir, la respuesta a su pregunta tiene mucho que ver con esa última frase suya, es decir, ¿a quiénes estamos persiguiendo? Principalmente gente que está enraizada culturalmente en ese país, que tiene enormes cuotas de poder, que maneja los hilos del poder, no solo dentro del Poder Ejecutivo, sino también probablemente en las otras instancias, incluyendo las del Poder Judicial. Lo que hace, en muchos casos, que a pesar de que usted pueda tener formalmente esos delitos y pueda tener una jurisdicción independiente, formalmente, en la materialidad no va a lograr usted una aplicación de la justicia. Es ahí donde es trascendente la existencia de la Corte Penal Internacional, porque entonces en esos casos, si no lo entrega, si no lo juzga, pues lo va a entregar. Vean ustedes qué interesante, en el vínculo que hay en el Tratado de Roma no se habla de la extradición. O sea, no es que la Corte Penal Internacional le va a pedir al país cooperación internacional extraditando a esa persona, que en la mayor parte de los casos no sería extraditable en virtud de su condición de nacional, siguiendo las reglas de la extradición tradicionales. Estamos hablando de una entrega. El Estatuto de Roma habla de una entrega y esta es totalmente ajena a toda la estructura de tramitación de la extradición. Lo que quiero decir con eso es que el advenimiento de la justicia penal internacional es precisamente la esperanza, ese aire de esperanza de que eso que usted dice no suceda. Es decir, que si un país está incapacitado porque no tiene institucionalmente ninguna fortaleza para llevar ante los tribunales a aquellos que han cometido delitos de lesa humanidad, lo haga un tribunal penal internacional con todas las competencias del caso. Que estamos hablando de un momento muy preliminar, que la Corte Penal Internacional está apenas iniciando, digamos, sus labores y desarrollando su jurisprudencia, y tenemos principalmente en este momento actos de las salas de carácter preliminar en los casos que se están analizando, sobre todo ahora Lubanga, ¿verdad?, que es uno de los más importantes y que va a generar obviamente mucho análisis y discusión de parte de la ciencia penal internacional, está demostrando que es una posibilidad muy valiosa creada precisamente por toda la comunidad internacional. Entonces, su respuesta implica no una desazón, ¿verdad?, sino obviamente el signo de una esperanza de que esta jurisdicción se fortalezca en el futuro. Profesor, ¿considera usted que hay una situación de al menos igualdad aparente y no una igualdad real en cuanto a la persecución internacional de delitos? Y específicamente
refiriéndose al tema de los países, o sea, que hay más bien una selectividad a la hora de perseguir ciertos delitos o ciertos criminales y se dejan por fuera tal vez sospechosos o criminales reconocidos de países que tienen un mayor poderío, por ejemplo Estados Unidos.